que vengo a hablar, arranco, ¿no? Ahí está. Bueno, el objetivo de mi investigación está muy centrado en la relación de la intervención con la comunicación. Voy a hablar desde ahí y con toda la pues, expectativa, la esperanza y la idea de que esto sirva para reflexionar acerca de la gestión cultural, pero la mirada va a ser un poco conceptual y un poco vinculada con qué tipo de comunicación necesitamos y qué implica, digamos, la comunicación digital, virtual, en relación con los proyectos de intervención en comunidad. Pues bien, los objetivos de la comunicación es provocar una reflexión sobre el proceso comunicativo desarrollado en ella, las condiciones del trabajo digital y la conceptualización y el marco teórico necesario para aprender estos procesos. Esto implica una serie de conceptos que voy a poner un poquito acá y les pido disculpas a los que, porque va a ser una parte un poco dura, digamos, del asunto. Primero, me gustaría redefinir un poco la comunicación en sí. La comunicación para el cambio social no es meramente transmisión de mensajes, sino más bien, en este orden, afectación recíproca de sujetos, principios de organización y transformación participativa de las condiciones existentes, en el sentido de un incremento en la capacidad de relación y acción de los intervinientes. Ahora vamos a pasar a ese término. Para esto necesito un término que, digamos, es un término de un teórico que se llama Gilbert Simondon. Él lo aplica, fíjense, en un principio a los cristales. Digamos, manifiesta como un fenómeno físico de cristalización se da cuando aparece un cristal en un medio característico y se difunde, digamos, esto de tal manera que todo el medio cristaliza. En las ciencias sociales, que también aborda Simondon, es la comunicación que tiene lugar por una afectación recíproca entre entidades en relación que convierten datos y estímulos en información. Y acá hay otro detalle. La información para Simondon no son meros datos, es justamente esta posibilidad de organizar un campo. Y eso es justamente lo que distingue. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora con la digitalización es que hay demasiados datos y demasiada poca información, ¿no? Esto pues vamos a desarrollarlo un poquito. Como ejemplo, ponemos que los talleres y la construcción participativa en un proyecto de intervención organizan un grupo que le vamos a llamar el grupo interviniente, conformado en principio por los que tienen, digamos, la iniciativa de la intervención y la gente que está en el medio comunitario, los vecinos, los que participan en el proyecto. Tenemos también el concepto de ensamblaje. Yo creo que este concepto es muy pertinente para pensar la gestión. Se trata de una intervención sociocultural que procura establecer relaciones entre actantes diversos, en diversas dimensiones. Pueden ser humanas o no, pueden ser semióticas, económicas, tecnológicas. Todas esas dimensiones son parte de la estrategia, puede ser parte de una estrategia de intervención. Bueno, tenemos el concepto de mediación, que es un acontecimiento. Esto, lo que quiero subrayar en este sentido, no todo lo que hacemos produce un cambio, y a veces los cambios que producimos cuando hacemos gestión o comunicación no son los que nosotros planeábamos, o sea, están más afuera, están más allá, digamos, de nuestros planes. Las mediaciones son los cambios que efectivamente acontecen y que tienen un fenómeno transductivo, es decir, de organización de un campo a través de la afectación recíproca de sus elementos, que funciona como un dispositivo de subjetivación, dinamiza procesos culturales y hace posible, es decir, media, nuevas redes de relaciones. Es un concepto que proviene, entre otros, de un teórico llamado Bruno Latour. Bueno, y el concepto de grupo interviniente, que me vino a mí justamente en el desarrollo de esta investigación.
es la organización singular resultante de la transducción que comunica al grupo interventor con los participantes locales, que transforma el objetivo de la intervención. El objetivo de la intervención no puede ir mucho más allá, en principio, que la comunicación en sí misma, de acuerdo con los saberes, deseos e intereses de los que participan. Entonces, lo que resulta ahí es un grupo diferente de las iniciativas originales. Es una transformación que hay que, digamos, como interventor, cuando alguien tiene una iniciativa para iniciar un proceso de gestión, tiene que estar preparado justamente para ser transformado por este ejercicio, por esta comunicación. Por ejemplo, los talleres, espacios de reflexión y producción artística fueron un primer momento, en el caso que vamos a estudiar, porque es un caso, digamos, que tiene unos 5 años de desarrollo en una colonia de la Ciudad de México, cercana al Metro Coyuya. Hay 2 colonias, Tlacotal y Ramos Millán, en esta zona de la alcaldía de Iztacalco. Estos talleres, espacios de reflexión y producción artística, fueron un primer espacio de encuentro que suscitó el proceso transductivo intensivo, donde interventores e intervenidos resultaron transformados recíprocamente en intervinientes, ¿no? Voy a hacer, esto es como una especie de línea de tiempo, y lo que quiero enfatizar acá es que en este proceso que se da, hay momentos de expansión y de intensividad, o sea, de reclusión, de reflexión, de, podríamos decir, interiorización de lo que se hace. Resulta un proceso de interinvención. En rojo están los momentos expansivos, en azul están los momentos intensivos, introspectivos, podríamos decir, del grupo que se va recreando a sí mismo. Vamos desde la vinculación hacia afuera con distintas organizaciones, aquí muy concretamente una casa de cultura que se llama Las Jarillas, que tiene un arraigo territorial en esta zona, la formación de este grupo híbrido, ¿no?, a través de los talleres y de la convocatoria que producen talleres de danza, de capoeira, de percusiones, y la idea básicamente es generar en principio una comparsa que expande esta actividad hacia el espacio público, los mercados, las calles, etc. De ahí, pues se regresa a un proyecto, el mismo grupo regresa a un proyecto intensivo, o más intensivo, digamos, las dos cosas. Es un proyecto de producción escénica, ¿sí?, que se llama Expresiones Jarillas, entre el año 17 y el 18, y después ahí sobreviene pues la que ya conocidos por todos, la pandemia, la emergencia sanitaria, y hay que digitalizar, es decir, hay que pasar de esta expansión en las calles a un proceso de reformulación del proyecto en términos pues de las redes sociales. Esto es un poco lo que da motivo a esta intervención. Para eso se desarrolla una investigación participativa. Hay un taller muy interesante que se crea en ese proceso, porque siguen los talleres de danza, de percusiones, todos los talleres continúan adaptados al espacio digital, virtual, pero hay un taller de vinculación comunitaria que genera un espacio de investigación, acción participativa con participantes de la colonia, y es un taller introspectivo, pero muy interesante. Y después, bueno, el momento en el que se está ahora, que justamente es expansivo nuevamente, porque se pretende a partir de ahí hacer una radio. Voy a mostrar un poquito, bueno, este devenir, digamos, el primer proyecto del 2015 al 2016, el objetivo es la vinculación de la Casa de Cultura Las Jarillas con su entorno, a través de la ocupación del espacio público con comparsas organizadas a partir de talleres artísticos. Y aquí está un poco cómo se sale a las calles, cómo se participa en las fiestas de la comunidad, y cómo se convoca, digamos, a la comunidad a participar en estos talleres. El segundo proyecto, del 17 al 18,
se llama Expresiones Jarillas y es este momento de ponerse a generar un proyecto que es música, danza, vestuario, escenografía, a partir de reflexiones del mismo grupo, ¿no?, que está trabajando. Y obviamente exponerlo en las calles. De resultas de esto, tiene lugar este espectáculo que se llama Despierta, Ciudad Dormida, pero justamente lo que más me interesa a mí desde el punto de vista de la comunicación es cómo se genera a partir de una reflexión intensiva un proyecto que dinamiza, digamos, la posibilidad de expresión y de difusión. Hay un testimonio acá de una de las talleristas que para mí me parece como muy expresivo. Dice, para mí el proceso fue muy fuerte, doloroso a veces, como confrontarte a ti misma, algo duro y complicado. Era difícil decirles a las chicas cosas que veíamos para que pudieran soltarse. Yo las sentía como que no querían sacar cosas, hubo hasta enojos, pero al final verlo y ver que lograron conocer una parte de ellas, ver reflejado este esfuerzo, que habían sido capaces de repensar formas en que hacen cosas, fue muy grato. Y en general ver cómo todo el montaje, ver las imágenes, verlos dándolo todo, fue bello. Bueno, esto es un poco la expresión y lo que refleja esta difícil, digamos, comunicación, difícil en un sentido, digamos, placentero, es en el marco del movimiento, es en el marco de los talleres, pero es en el marco de los talleres donde no solamente se viene a aprender, digamos, una actividad, sino a conformar un proceso de expresión colectivo, ¿no? Bueno, aquí viene el asunto este de la digitalización y me gustaría, no sé si se puede, ay, me voy para acá, si se puede compartir para que vean, en realidad no lo puedo compartir acá, desde acá, pero bueno, este video que está aquí abajo, me parece que puede ser como muy interesante, muy ilustrativo, para que ustedes lo vean, ¿no? Acá no tenemos tiempo de desarrollarlo, porque además es un poco largo, pero expresa, está en Facebook, expresa pues todo el proceso, ¿no?, de este proyecto que se da del 19 al 20, cuyo objetivo es coadyuvar al fortalecimiento del tejido social impulsado desde la misma comunidad, formas de expresión y comunicación que desde el arte callejero y las redes sociales apunten a generar espacios de reflexión y autoorganización. Aquí está ya muy consciente este proceso que va desde lo interior intensivo hasta la organización y la autoorganización comunitaria. Y a partir de este proyecto, y a partir muy concretamente del taller de vinculación comunitaria, se formula, o sea, el mismo grupo interviniente, los mismos participantes formulan la idea de por qué no hacer una radio, ¿no? Una radio, pues, por internet y también una radio bocina en la calle, que vamos a ver si se puede lograr, dado que no se supera del todo la emergencia sanitaria. La idea es desarrollar concretamente un plan de comunicación formativo y participativo con actores de la comunidad que favorezca la integración, organización y comunicación comunitarias. Bueno, de ahí, digamos, la investigación me lleva a hacer una serie de cruces entre estas tres dimensiones, vinculando estos procesos, estos momentos expansivos e intensivos del grupo, en estas tres categorías, estos tres conceptos. Concepto de ensamblaje, es decir, cómo se disponen en un plan, en un proyecto, distintos tipos de vinculaciones entre elementos. La transducción, es decir, la comunicación que se da en estos espacios, y lo que resulta, es decir, las mediaciones que resultan. No voy a leer todos porque pues ya pues tenemos varios ahí y el tiempo es corto, pero voy a elegir uno para que se vea un poquito cuál es el método. Por ejemplo, en el proceso de la formación del grupo interviniente, que me parece como muy característico de este proceso y me parece que es un dato a tener en cuenta en cualquier proceso de gestión que procure generar justamente esta autoorganización comunitaria.
El ensamblaje es entre el grupo interventor, es decir, los que tienen la iniciativa, que en este caso se llama Banda Usasí, la organización, sus talleres, son danza, percusiones, interesante porque son todos talleres que ponen el cuerpo, que ponen en manifiesto de manifestación la expresión artística, máscaras también, y las acciones que se realizan, que son acciones hacia el espacio exterior, hacia las calles, hacia el espacio público. La transducción es el proceso de integración de saberes artísticos y locales. A mí me parece muy interesante esto, cómo, digamos, la danza, las percusiones, digamos, de acuerdo con la intencionalidad de los talleristas, se va integrando con preferencias, saberes, disposiciones. También ocurre esto en el espacio público, porque se intervienen, por ejemplo, fiestas, digamos, comunitarias, y entonces hay un proceso de identificación, que estas serían las mediaciones, de identificaciones, apropiación, diálogo y reconocimiento mutuo que genera al mismo tiempo una expansión de las posibilidades expresivas y de difusión, obviamente, de la Casa de Cultura, pero también una integración hacia la comunidad, hacia el espacio circundante, y esto genera un proceso que yo necesito de ese término, transducción, para dar cuenta del fenómeno en términos comunicativos. Bueno, voy al final porque yo sé que el tiempo es corto. ¿Qué pasa con la digitalización? Pues hay una serie de efectos que me parece interesante reseñar, pues ya después, si vienen preguntas, haremos detallaremos un poco más, ¿no? Facilita reuniones de equipo, ofrece plataformas con recursos para mapear, realizar trabajo grupal y generar productos, ¿no? Audiovisuales. Facilita tecnologías de grabación y edición de audio y video, genera espacios de encuentro interactivos que se prestan para metodologías participativas, favorece la compartición de textos, videos y otros insumos para la reflexión, y también, como aspecto pues, negativo o problemático, digamos, dificulta el acceso con poblaciones no habituadas al uso de redes y dispositivos, y si es el único soporte, lo que produce es una falta de cuerpo, una falta de presencia. Sobran datos, ¿sí? Nosotros estamos acá y pues hay un montón de información que estamos aportando, pues no solo con nuestros gestos, nuestras caras, digamos, todo nuestro entorno, pero falta justamente esta capacidad de convertir esos datos en información, que es un proceso que hay que hacer aparte, digamos, que hay que hacer justamente en estos espacios intensivos donde se reflexiona y se dialoga y se reconoce, porque si no, estos cuadritos que están acá, pues nunca se integran en un proceso, nunca se integran en un proyecto, ¿no? En relación con este grupo híbrido, ¿no?, que resulta de esta traducción, tenemos que es el principal articulador en la transducción de saberes y relaciones interpersonales, efectúa una red local, integra discursos locales y aprendizajes, gestiona apoyos vecinales y genera, acá yo mismo no veo la apropiación y sustentabilidad del proyecto. En relación con los ensamblajes y mediaciones articulados, integran discursos interventores e intervinientes. Nosotros decimos que lo que resulta es una interinvención, digamos, ¿no? Es un proceso creativo, se complementan arte en este proceso, tecnología y cultura local, incorporan saberes y usos locales, generan apropiaciones de tecnologías y expresión artística, producen un diálogo multicultural e intergeneracional y generan una compartición de acciones colectivas. Bueno, disculpen la carrera, creo que estamos más o menos en tiempo. Ya les digo, hay mucho para desarrollar aquí y espero que esta reflexión desde la comunicación y crítica también de ciertos aspectos de la teoría como dominante de la comunicación sirva también a la gestión cultural. Esta es la intención y pues aquí lo dejo para que continuemos con las preguntas y con los otros participantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. A continuación, vamos a tener la participación de la ponencia de María Florencia Ordiz, de la Universidad Nacional Entre Ríos. La ponencia es Fuera con esa corona, ciclo virtual de actividades culturales en épocas de cuarentena. Les recuerdo a los participantes que la participación máxima es de 15 minutos y preguntas y comentarios se realizarán al final de las exposiciones por si gustan ir tomando apunte de los asistentes. Muchas gracias, comenzamos. Bueno, hola a todos. Antes que nada, agradecer a la organización de este coloquio. Me parece que es una oportunidad súper importante para poder reflexionar sobre gestión cultural y sobre esta relación con la tecnología, que si bien creo que hace bastante que estaba dándose, con la pandemia, ¿no es cierto?, se súper profundizó. Voy a pasar a compartir. A ver. ¿Está todo ok? ¿Pueden ver? ¿Sí? Si me hace Sí. alguno un gestito. Ah, bárbaro. Bueno, Fuera con esa corona fue un ciclo virtual de actividades culturales, ¿no es cierto?, en épocas de cuarentena, que tuvo lugar el año pasado. Para entrar un poco en código, el nombre, ¿no es cierto?, viene como un guiño hacia un personaje de acá, de Argentina. Bueno, se llama Moria Kazan, es una vedette, es un personaje mediático que, bueno, en algún momento dijo esta frase y nos parecía como que el juego de palabras, fuera con esa corona, el coronavirus que había llegado a nuestras vidas, estaba como piola para este contexto. También cabe aclarar, porque bueno, yo soy de Argentina y está bueno también como ver cómo se fue dando la comunicación, ¿no es cierto?, con la pandemia. Nosotros, desde que tuvo lugar este tema de la cuarentena, el gobierno nacional lo que iba haciendo era comunicar, ¿no es cierto?, cada 15 días era como que se iba renovando esta idea de la ampliación de la cuarentena. Eso está bueno como para tenerlo presente a la hora de cómo se iba organizando el ciclo, ¿no es cierto? Porque bueno, no sé cómo se fue dando en otros países esa comunicación. Para explicar un poco la, la dinámica, ¿sí?, fuera con esa corona, este ciclo tuvo 13 ediciones, y bueno, acá también quiero aclarar que yo acá me estoy como posicionando un poco como coordinadora y productora, como una de las coordinadoras y productoras del ciclo. Estuve acompañada por mis compañeros Mariano Rinaldi y Emiliano Rafín, y también me paro como estudiante avanzada, ¿sí?, de gestión cultural. Entonces fue como acá, poder presentarme, ¿no es cierto?, en este coloquio, evidencia una necesidad mía también, que la puedo compartir en las reflexiones de Víctor Vich, sobre todo en su libro Desculturizar la cultura, esta inquietud que comparte él, como de un poco desencuentro del mundo académico, ¿no es cierto?, como que bueno, en la academia, ¿no es cierto?, nos generamos sentidos, conocimientos, circulación de los mismos, pero como una problemática de hasta dónde el alcance de esa implementación, ¿no es cierto? Y después, desde el lado de la gestión, esta idea de praxis y de hacer continua y con poco tiempo, quizás todo para allá, también es un problema porque no nos permite por ahí reflexionar o sistematizar estas experiencias, y más en un contexto como fue y como el que estamos atravesando, donde de repente cambió todo un paradigma, donde las certidumbres se fueron. Si teníamos una idea de certidumbre, bueno, se fue como desmaterializando poco a poco. Entonces acá es como un esbozo de decir, bueno, soy, por un lado, hacedora cultural, pero también me interesa un poco adentrarme en el mundo académico y de poder empezar a investigar, si se quiere, a analizar, a reflexionar sobre esta experiencia. O sea que estoy ahí como desdoblada. Para explicarles un poco más de la dinámica del ciclo, fuera con esa corona, ¿no es cierto?, estas transmisiones se empezaron a dar por Instagram, ¿no es cierto? Nosotros lo que en ese momento, a mediados de marzo, empezamos a ver que empezaban a surgir estas iniciativas que tenían lugar en Instagram, a modo de transmisión en vivo, a circuito de transmisión, donde, por ejemplo, en otras iniciativas, por ejemplo, leían 5 poetas y se iban pasando la posta, ¿no es cierto? Iban diciendo, bueno, ahora seguimos en la cuenta de tal, y se iba armando un circuito. Cabe destacar esto, ¿no es cierto?, que es una dinámica que tomamos, que se iba dando
de a poco en el mundo de las redes sociales, más que nada en Instagram, y lo que nosotros hicimos fue ponerle nuestra cuota de, como productores, como hacedores de eventos culturales, de ponerle nuestra cuota, nuestra identidad, que siempre fue, antes de la pandemia, generar eventos donde la idea de interdisciplinariedad estaba presente, ¿no es cierto? Desde un poeta, un músico, performance. Entonces empezamos a armar como este circuito que tenía lugar en Instagram, como les decía, y bueno, íbamos invitando artistas, íbamos armando, ¿no es cierto?, un line-up, si se quiere, eran siempre entre 10 y 13 artistas. La idea, como ya les decía, era cada artista tenía 15 minutos, luego le pasaba la posta al siguiente, y esto tenía lugar viernes a viernes, ¿sí? Duró 3 ediciones, y un poco también acá como, si tengo que posicionarme y decir, bueno, las reflexiones fue que surgió como algo espontáneo, ¿no es cierto?, como esta idea de, bueno, a ver qué todo era muy incierto, ¿no es cierto? Bueno, la cuarentena duraba 15 días, no sabías qué iba a pasar luego de esos 15 días, si se iba a renovar o no, que íbamos a volver como hacedores culturales a tener lugar en una sala, a una presentación de un libro, bueno, todo era incierto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se iba generando como esta propuesta, donde íbamos compartiendo data con mis compañeros, cada uno viene como de distintos lugares, desde de la música, de la gestión, también compartíamos esta inquietud de hacer como que se fue dando algo regional, que excedía los límites de la ciudad, esta idea de que la virtualidad, podíamos tener un invitado de Paraná, una ciudad vecina, del interior también de Santa Fe o de Entre Ríos, y así se fue dando, ¿no es cierto? Pero también la reflexión acá es que de ser un ciclo, un circuito de transmisiones en donde 3 artistas compartían sus producciones, lentamente o rápidamente el proyecto fue mutando, ¿no es cierto? Porque al calor del contexto que estábamos atravesando, donde la precariedad, ¿no es cierto?, del sistema de los trabajadores de la cultura, nos empezamos a dar cuenta que estábamos más precarizados de lo que pensábamos, empezaron a salir debates, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación del sector cultural? ¿Desde dónde nos queremos manejar? Se planteaban consignas como la emergencia cultural. Entonces el ciclo fue agregando transmisiones que tenían como el objetivo de reflexionar. Entonces hacíamos también, aparte de que un poeta comparta sus poemas, un músico sus canciones, también hacíamos, quizás para abrir el ciclo, una entrevista a un colectivo, a una productora, a colectivos que se estaban generando en ese contexto, ¿sí? Entonces se empezaba también a generar este tipo de reflexiones, ¿sí?, y de debates. Por eso me permito decir que fue una experiencia de gestión cultural, porque Víctor Vich básicamente en sus reflexiones presenta esto: un gestor cultural es alguien que tiene que desdoblarse y, bueno, tener un conocimiento de la territorialidad, de su zona, de quiénes son los artistas que están produciendo, tener un criterio curatorial, pero también ser alguien que habilita, ¿no es cierto?, y potencia los debates necesarios y propios de su contexto. Digamos, si solamente hubiéramos hecho solamente un circuito de transmisiones donde circulen producciones artísticas, creo que nos hubiéramos quedado cortos, ¿no es cierto? Todo esto igual se fue dando espontáneamente. Sería una mentirosa si digo que cuando nos empezamos a organizar teníamos todos estos objetivos, ¿no es cierto? Esto se fue dando a medida que avanzaba la pandemia, que se iba extendiendo la cuarentena, y que veíamos que, bueno, que iban surgiendo necesidades de debate, de encuentro y de intercambio. Bueno, a posterior nosotros recibimos ciertos reconocimientos, como fue, bueno, los que están viendo ahí en el PowerPoint, ¿no es cierto?, del Consejo Deliberante y de la Cámara de Diputados, ¿sí?, como, bueno, de interés cultural. Lo cual, bueno, es algo positivo, porque le da como una visibilidad al ciclo y permitió que más gente pueda conocer, ¿no es cierto? Acá el interés, ¿no es cierto?, el interés cultural, creo que básicamente es por lo mismo que digo, de haber generado en la virtualidad un espacio de encuentro y de reflexión, además de circulación de producción artística.
No sé cómo estoy con el tiempo, si vengo algo acelerada. ¿Todo bien? Todo muy bien. Pero bueno, bien. Acá también uno de los objetivos de la ponencia fue, bueno, a ver, subrayar, ¿no es cierto?, la idea de gestión cultural y tecnología. Si tomamos, ¿no es cierto?, el concepto que marca Claudia Cossack en Tecnopoéticas Argentinas, que es como algo, un diccionario, ¿no es cierto?, de terminología de tecnopoéticas. Si entendemos que lo que es tecnología, como estas habilidades que el ser humano va creando para poder adaptarse a un contexto, bueno, acá está como subrayado que, bueno, que fue así, fue el uso de dispositivos móviles, que cada artista tenía que tener acceso, ¿no es cierto?, a un celular, a una red de Wi-Fi para poder participar de las transmisiones. Y por otro lado, marcar, como ya les decía, la experiencia, ¿no es cierto?, de que sea gestión cultural, porque también poder generar un espacio de encuentro y de debate sobre este contexto que aún hoy me parece que es incierto, pero bueno, en ese momento, al no saber la duración ¿no es cierto?, del tipo de cuarentena que íbamos a tener, al no saber cómo seguir, cómo financiar, ¿no es cierto?, nuestras prácticas culturales en este nuevo contexto, me parece que fue más que interesante. Y como, digamos, rápidamente esbozar una conclusión que no es para nada cerrada, ni no vengo como a tirar, bueno, esto descubrí la pólvora, creo que tenemos un montón de cosas para seguir reflexionando sobre la relación de gestión cultural y tecnología, sobre todo porque esta migración a la virtualidad, en mi opinión creo que se dio espontánea, y en este segundo momento de la cuarentena deberíamos empezar como gestores un poco nos debemos, creo, un espacio de debate sobre cómo queremos que sean las condiciones, ¿no es cierto?, en que esa migración se da. ¿Qué tipo de financiamiento tiene que surgir para estas propuestas? ¿Estas propuestas llegaron para quedarse? ¿Van a ser otra opción cultural, además de la presencialidad, o vienen como un poco a cubrir un parche de emergencia? Bueno, esas son preguntas que claramente no tengo respondidas y que me interesa traer acá también a este espacio. Y también un poco, otro debate que creo que nos debemos es qué pasa con las plataformas donde nosotros colgamos, usamos y le estamos dando este contenido. ¿Qué clase de mediación tenemos que tener ahí? ¿Quiénes son los agentes dónde nos tenemos que sentar a dialogar? ¿Necesitamos del Estado? ¿Quién tiene que ser el protagonista? No, pero sí el acompañante o mediador que permita, bueno, a ver, qué condiciones, o reelaborar las condiciones con las que nos estamos vinculando con las plataformas, para estar un poco más, si se quiere, y si es posible, igual a igual. Y sobre todo por el tema del financiamiento de estos proyectos. ¿De dónde entra el financiamiento? ¿Solo de políticas culturales? ¿Solamente de aplicar a convocatorias? ¿Del público que pueda también colaborar, pagar una entrada, una gorra virtual? Y las plataformas, ¿qué pasa? ¿Y desde dónde nos vinculamos? Bueno, todo esto son preguntas, ¿no es cierto?, que surgen a raíz de poder sistematizar esta experiencia. Así que bueno, eso ha sido todo, creo, y bueno, si me olvidé algo, seguramente en la parte de las preguntas y respuestas pueda tirar algún otro dato. Muchas gracias por la participación. Vamos a continuar con Mónica Patricia Farfán de la Universidad Veracruzana con formas simbólicas en la gestión de artes performativas virtuales, estructuras, intenciones, convenciones y referentes. Hola, buenos días. Corre tiempo, me voy a ir rapidísimo, ustedes disculparán. Esta presentación derivó de mi tesis, de mi tesis de maestría, La forma instituyente del Rincón de los Títeres, Teatro Foro, para la cual la metodología consistió en la sistematización de signos identificados durante la función de teatro, observada como práctica ritual. Signos que creaban las condiciones para la experiencia colectiva de los espectadores y que a su vez reflejaban al lugar y a las personas que lo habitan.
Un segundito para pasar a las... Ahí está. A partir de dicha sistematización, para este trabajo extraje un fragmento para analizar los signos de funciones virtuales que vi entre junio y diciembre del 2020. El objetivo fue identificar las características estructurales, intencionales, convencionales y referenciales de las formas simbólicas en las que se desarrolla el momento de la función virtual, a partir de la teoría estructural de la cultura de J.B. Thompson. Vale aclarar que entre las múltiples maneras para definir las formas simbólicas de la cultura, en este trabajo se ha entendido desde los planteamientos de Marcel Mauss, como las maneras que forman todos los gestos habituales de una determinada sociedad, costumbres, ritos, comportamientos colectivos, que encierran un segundo sentido, a veces perdido e inconsciente, los cuales con el tiempo se particularizan al extremo en el espacio como modos, clases, castas, lenguas y costumbres. Formas que así como tienen que ser eficaces, también pueden ser mágicas y simbólicas, en donde lo estético y lo funcional va de la mano. En este caso, formas de ser de la función y hacer de la gestión. Para lo anterior, es necesario tener en cuenta que este trabajo está considerando al creador gestor, porque suelen ser los creadores los que también están a cargo de la gestión de sus presentaciones, y al gestor creador, porque esta investigación me ha permitido corroborar cómo la labor del gestor es creativa y tiene una injerencia directa en la experiencia estética que no se puede desvincular de la obra performativa. Aunque los trabajos analizados remiten a teatristas, se optó por denominarlos obras performativas porque muchos reconocen que no están presentando teatro como tal. Es así que este trabajo tiene la intención de identificar diferentes presentaciones virtuales como fenómenos significativos de la cultura y analizar algunos de estos aspectos como generadores de condiciones para la experiencia virtual. Por lo tanto, aquí se recuperaron solo algunas características estructurales, intencionales, convencionales y referenciales que de manera muy general y a partir de cuestiones que me atrevería a decir muy obvias, visibilizan diferentes formas de gestión de la función virtual de obras performativas. Entre todas las funciones virtuales que presencié, me enfoqué en analizar dos: la lectura dramatizada de la batalla en el fin del mundo a cargo de la compañía de teatro Teatro para la Vida Misma, y la función anunciada como teatro performance No me voy a callar, de la compañía Rege, las cuales elegí porque me pareció que tenían características distintivas y que a la vez eran muestra de rasgos generales observados en las otras funciones virtuales con las que las contrasté. Ninguna mejor o peor, formas diferentes en las que los creadores, gestores desarrollaron su actividad. El análisis es sumamente extenso y detallado, por lo cual a continuación solo presentaré algunas reflexiones derivadas del análisis de cada una de estas características. El aspecto estructural se analizó en la forma en que se utilizaron los medios y recursos tecnológicos para la transmisión virtual, así como en la forma en que se insertó la organización en la función. Entonces, en general se observó que eran presentaciones streaming, algunas eran en vivo, otras fueron videograbadas, ¿no? Algunas con sus respectivas combinaciones, porque había obras que combinaban, ¿no?, las dos modalidades. Algunas eran en una hora, un día y un link específico, otras quedaban en la web de manera permanente, indefinida o por cierto tiempo. A partir de estas estructuras, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que va a ser diferente? La interacción entre espectadores y creadores, las fallas tecnológicas y a las que está expuesta la función y el control que tenemos sobre estas, el trabajo de producción o expertise que requiere el creador, los recursos tecnológicos e informáticos de los que disponen los espectadores y los creadores, la presentación de la función virtual, es decir, la duración, las transiciones, ¿no?, las opciones que los espectadores van a tener para transmitirla, las convenciones en las que se desarrolla la función virtual, la disponibilidad de la obra al público, ¿no? Y a partir de esto me cuestiono qué tanto los creadores consideran la experiencia virtual que están teniendo los espectadores desde sus casas. Es decir, si necesitan un descanso a la vista, si puede parecer algo muy largo, muy corto, algo aburrido o difícil de acceder por el desconocimiento de las herramientas tecnológicas, si conviene quizá, ¿no?, aprovechar la interacción o incorporar como recursos lúdicos las fallas de conexión o los micrófonos que de repente se encendían sin querer, yo qué sé.
Otra de las formas en las que se analizó este aspecto estructural es en la cuestión organizacional, ¿no? A grandes rasgos se observaron dos estructuras, igual con sus respectivas colaboraciones o combinaciones. Una era la independiente, en donde se podía observar a los artistas, a los grupos, ¿no? Independientes, haciendo diferentes colaboraciones para poder presentar este trabajo virtual, y estas estructuras dependían de la cantidad de los integrantes, de la edad, ¿no? Por ejemplo, de los integrantes, muchas veces también de su formación, de la antigüedad del grupo, del tipo de organización que ellos mismos siguen para sus procesos creativos o para sus procesos administrativos. Por lo general se apoyaban en recursos locales que tenían pues a la mano, y se observaba también que la comunicación con el espectador era mucho más directa, a diferencia de cuando intervenían, digamos, instituciones, ¿no? En donde normalmente se observaba que contrataban a grupos independientes o artistas, ¿no? Ya sea a través de patrocinios, apoyos, convocatorias, subsidios, y bueno, la institución fungía como intermediaria, ¿no? Y las funciones se presentaban a través de estas plataformas. Y bueno, la comunicación era mucho más indirecta con los espectadores porque, bueno, había como muchos intermediarios, ¿no? Y bueno, para mí esto permite visibilizar cómo la forma en la que se transmite la función y se inserta el trabajo en una estructura organizacional influye en el trabajo artístico y por consecuencia en la recepción y en la experiencia de los espectadores. El aspecto intencional se revisó a partir de la acción social, de las teorías de acción social de Max Weber. En particular se enfocó a identificar 4 tipos de acciones, ¿no? Que es la racional con arreglo a fines, con arreglo a valores, la afectiva y la tradicional. En los grupos que revisé, por ejemplo, en uno era muy claro que eran acciones con arreglo a fines, porque bueno, la institución tenía un objetivo, y en este caso los creadores, digamos, recibieron una remuneración económica a cambio. En otra, por ejemplo, en la batalla en el fin del mundo, se observó que claramente era una acción afectiva, ¿no? En donde los creadores estaban haciendo una actividad para ellos mismos, ¿no? Para su familia, para sus amigos. Entonces, este aspecto intencional considera para quién vamos a realizar la función y para qué se está realizando, ¿no? Se pudo observar que en algunos, pues, era para difundir el trabajo del grupo, en otros era para mantener contacto con su audiencia, para mantener una fuente de ingresos, para probar diferentes alternativas creativas, ¿no? Y bueno, aquí también observar la obra, ¿no? ¿Para qué se está haciendo? Para comunicar, para entretener, para convivir. Sin embargo, más allá de todas las diferentes intenciones identificadas, es importante resaltar que no en todas fue visible que los realizadores tuvieran consciente el motivo por el cual se presentaban, ni que estuvieran pensando en el público al que se dirigían, o que tuvieran claro el discurso que estaban transmitiendo. En algunos casos, como espectadora, percibía una especie de dinámica vertiginosa por hacer presencia en la virtualidad. ¿Por qué? Porque era lo que todos estaban haciendo. Perdón, todavía sigo en lo intencional. Este aspecto considero que es uno de los más determinantes para la forma simbólica y por lo tanto también para la experiencia de los espectadores, porque da razón y sentido a la práctica que se está desarrollando. Cuando las intenciones no son claras, se puede observar que la forma de la función se difumina y pierde contundencia en su hacer. El aspecto convencional refiere justo a todo lo que tiene que ver con reglas, acuerdos, códigos, convenciones, señalamientos, instrucciones, etcétera, ¿no? Todas las funciones tenían aspectos convencionales, solamente que en algunos eran tácitas y en otras era explícita. Justo se observó que lo que cambiaba entre una función y otra era la claridad y la estructura en la que se presentaban estas convenciones. Tomó relevancia porque el establecimiento de códigos crea condiciones en la práctica y entre la audiencia. El creador gestor, desde el aspecto convencional, tiene la capacidad de guiar la experiencia del espectador y de crear normas o situaciones que van a influir en la manera en que se continúe instituyendo la actividad. Por mencionar algunos ejemplos, a través de normas o acuerdos y del modo en los que se transmiten estos acuerdos, ¿no? Se puede generar certeza versus expectativa, ¿no? O uniformidad
y dirección versus libertad en los procedimientos, formalidad versus informalidad, frialdad o calidez, entre muchas otras condiciones. La cuestión que para mí surge es qué tanto los creadores gestores somos conscientes del poder que tenemos para crear dichas condiciones y qué tipo de condiciones deseamos crear para nuestras prácticas. El aspecto referencial en este trabajo revisó la temática de las obras, así como algunas características que acercaban la obra performativa a determinada disciplina artística. Por ejemplo, si se podía asumir como teatro, performance, cine, ¿no? Se observó que, al igual que sucede en el aspecto intencional, lo referencial es sumamente particular de cada grupo. Y a partir de lo analizado, me atrevería a afirmar que ya está dado. Porque este aspecto remite a la propia historia de los creadores, a los antecedentes de las obras, en ocasiones a la edad de los integrantes, a su formación también, a su propia cosmovisión, al contexto. Por consiguiente, se puede interpretar que dicha característica es en la que menos quizá, ¿no?, el creador gestor puede influir. Sin embargo, este aspecto también remite al material sensible, creativo, simbólico, humano, del que dispone la obra, el creador, la agrupación. Por lo tanto, su reconocimiento, el reconocimiento de este material, así como el grado para visibilizarlo, son aspectos que sí están al alcance del creador gestor para incidir en la experiencia colectiva, es decir, el que tanto quieran y puedan ser referentes a los espectadores. Creo que el modo en que el creador gestor elige utilizar dichos de referentes es la manera en que puede modificar la experiencia de los espectadores. Vale agregar que observé grupos que en el intento de seguir estrategias de marketing que proponen las redes sociales, se apegaron a formas comerciales o empresariales que no parecían ser congruentes con su esencia. Por ejemplo, para la promoción de las funciones virtuales se esforzaban en mantener seguidores, altos niveles de visualizaciones, apegarse a estructuras, digamos, de gestión ya preestablecidas y dejar de lado aspectos humanos que son los que los dotan de identidad y de un sabor propio, como diría Antonio Zúñiga. Su reconocimiento contribuye a la creación de una imagen que a su vez permite visibilizar la identidad del grupo y por lo tanto acercar a las personas que se identifiquen con él. Para concluir, quisiera comentar que este trabajo de identificación de las características estructurales, intencionales, convencionales y referenciales, para mí ha sido, tanto como creadora, como gestora y como espectadora, una importante herramienta de análisis, porque me permitió observar desde un plano simbólico o significativo la manera en que estamos desempeñando nuestra actividad, los rasgos humanos y sensibles en los que estamos instituyendo nuestras propias prácticas y en las que de alguna forma nos proyectamos como sociedad. Y creo que su identificación puede ser una herramienta poderosa para generar condiciones que influyan en la experiencia colectiva a partir de sus propios recursos creativos aplicados a la gestión virtual. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar la mesa de hoy. Antes de ir a las preguntas y respuestas, vamos a terminar con la última participación, que pertenece a la Universidad de Guadalajara en su modalidad virtual, por Rosa María Alonso y José Antonio Olivo. La ponencia es Nuevas formas de hacer gestión cultural, integrando las TICs, el caso del programa de arte y cultura incluyente. Bienvenido. Disculpa, Bruno. Antes de continuar, quisiera pedirte unos 2 minutos para que nuestro intérprete descanse, porque tiene más de 1 hora ya, o cerca de 1 hora interpretando, para darle permiso de que tome agua, descanse sus manos unos 2 minutos, los cronogramamos y ya comenzamos. ¿Me podrías dar permiso? Por supuesto. Gracias. Gracias al intérprete, realmente es un trabajo exhaustivo. No sabemos su nombre también, si estaría bueno. Claro, el intérprete se llama Obed Siquem Cruz. Nos está acompañando, está interpretando desde Michoacán.
Él está por allá. Y bueno, mientras que Obed descansa y toma un poco de agua, les vamos a compartir nosotros un material que se va a mencionar durante toda la ponencia, que si gustan en este espacio pueden ir verificando. Un momento, por favor. Aquí este material es la muestra cultural de artistas con discapacidad. También es la segunda, la muestra cultural. Son dos muestras culturales. La primera edición se llama Desde el Confinamiento. La primera es de artistas con discapacidad de toda la República Mexicana. La segunda es de artistas con y sin discapacidad, es mixta. Y la tercera son toda la oferta cultural internacional de las casas de arte que se abrieron durante la pandemia y a las que pudieron acceder pues ya cualquier persona, que son el Museo de Arte de Nueva York, el Museo del Vaticano, el Museo del Louvre en Francia, el Met, y la Ópera de Viena, entre otras, que es parte de del programa, del caso de estudio que se va a exponer. Y bueno, ya ahorita en un minuto comenzamos con la doctora Rosa María y conmigo. ¿Listo? Un momento, por favor. Ok, Google, temporizador de 15 minutos, por favor. 15 minutos. Aquí vamos. Bueno, vamos iniciando, si nos permite Bruno. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, gracias a las personas asistentes. Bueno, lo que vamos a presentar es nuestra ponencia sobre nuevas formas de hacer gestión cultural integrando las TIC. Particularmente nos vamos a enfocar en el caso de estudio del programa de Arte y Cultura Incluyente de la Universidad de Guadalajara, del sistema de universidad virtual. Esta ponencia en cuestión de conceptualización teórica o andamiaje teórico-metodológico tiene que ver un poquito con esta cuestión de los derechos humanos, particularmente el derecho a la cultura de las personas con discapacidad, ¿no? Y en este sentido, bueno, buscamos los procesos de institucionalización que se han dado para generar estos procesos en la Universidad de Guadalajara, particularmente en el sistema de universidad virtual. Y en este sentido entra este caso de estudio del que, bueno, quisiera presentarles. José Antonio Olivo, ya lo han escuchado. Él ha sido el responsable de este programa de arte y cultura que inició su primera emisión en el ciclo 2020B, que es el año pasado, la última mitad del año, y que continúa este año donde él ya es coordinador del programa, ¿no? Y en este programa, bueno, están los actores sociales. Ha sido una inclusión muy exitosa porque no solo pretende incluir a las personas con discapacidad como público, sino también se integran como ejecutantes y como organizadores en el mismo programa, lo cual hace una inclusión de una forma que lo convierte en un caso de estudio muy especial, del que ya no voy a hablar más. Prefiero que José Antonio les explique, porque finalmente él tiene todo el know-how de cómo se ha hecho este proceso. Adelante, José Antonio. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, primero, pues gracias a todos los presentes, al público y a los organizadores por abrirnos las puertas a UDG Virtual y permitirnos exponer este caso que contribuye a la gestión cultural y que ha sido también un caso de estudio para la construcción de la política pública cultural que está configurando la Secretaría de Cultura en convenio con el British Council o el Consulado Británico. Primero me presento, soy el estudiante del doctorado en gestión de la cultura con un tema que es el proceso de institucionalización de la inclusión en personas con discapacidad en la Secretaría de Cultura Jalisco en un periodo determinado a partir de
del 2012 al 2021. Soy gestor cultural desde 2014, cantante profesional de música clásica, coordinador del programa de Arte y Cultura Incluyente, y bueno, soy una persona con discapacidad que nació con parálisis cerebral tipo 1 y a consecuencia de ello, pues tengo problemas de movilidad, distrofia muscular, déficit de atención y epilepsia. En cuanto digamos, algunos antecedentes o cómo contextualizar la creación de Arte y Cultura Incluyente, se dio un evento que se llama Trazando Posibilidades de la Secretaría de Cultura. Ahí conocí a artistas con discapacidad, más de 20 artistas con discapacidad que ahora manejo, represento, y bueno, me pidieron la oportunidad de hacer un evento multidisciplinario donde Vicerrectoría Ejecutiva y el Sistema de Universidad Virtual apoyó. Ahí tienen el link abajo. Y bueno, a partir de allí se vino la pandemia y este formato virtual sirvió de inspiración para crear Arte y Cultura Incluyente, donde tenemos dos ofertas culturales que son las sesiones de diálogo de arte y cultura, y también tenemos los laboratorios interactivos de arte y cultura. En este sentido, bueno, las sesiones de diálogo nos permiten, están inspirados en este concepto de diálogo social, donde la institución toma el rol de civil o de igual ante los asistentes, y se desarrolla un diálogo horizontal, ¿no? Donde se plantean problemas y temas de arte y cultura, y básicamente se han detectado vacíos en materia de inclusión y en materia de otros temas que se han manejado allí. También tenemos la parte de los laboratorios interactivos de arte y cultura. Los laboratorios interactivos son actividades de artes tradicionales donde se busca que la comunidad de personas con discapacidad y sin discapacidad experimente mediante un aprendizaje lúdico y con materiales de bajo presupuesto, ¿no? Y puedan, digamos, acceder a esta parte de formación. ¿Cuál es esta oferta? Está inspirada, o esta gestión tiene como base visibilizar la participación de artistas con discapacidad, intelectuales, gestores culturales y público en general. Nos estamos centrando en la comunidad de personas con discapacidad, pero también hemos tenido la participación de la comunidad LGTBQ y más, de la comunidad indígena, con una muestra cultural de los Huirrádica y una maestra en artes transexual, y artistas, un escultor ciego que es maestro en la materia, entre otros artistas con discapacidad que han dado sus ponencias. Y bueno, en materia del hacer de gestión cultural y el éxito de este proyecto, tiene como base que la articulación de instituciones. La Universidad de Guadalajara trabaja con instituciones gubernamentales, instituciones particulares e internacionales. Algunas de ellas ya tenemos el convenio, ahí tienen las páginas, ¿no? Como lo es el Royal Ballet, ¿no? Y bueno, el chiste es visibilizar, o el objetivo es visibilizar a esta comunidad. También hemos presentado, como ya se les estaba mencionando, la muestra cultural desde el confinamiento, y siempre estamos pendientes de la gestión del público, y sobre todo, y lo más importante, es la accesibilidad del contenido, ¿no? La gestión del público se hace con convenio en asociaciones civiles, la Dirección Estatal de Inclusión, centros de rehabilitación, instituciones educativas, DIF Jalisco y escuelas de arte, así como también tenemos más de 10 intérpretes que trabajan con nosotros. Y la parte del contenido accesible, bueno, pues tenemos
interpretación de lengua de señas, tanto en promocionales como en las sesiones, en cada una de ellas. También importante, cuando se presenta un producto artístico y se tiene interpretación de lengua de señas, se le llama glosa, que es lengua de señas cantada. Verificamos el material, tenemos sesiones antes de presentar, donde se crea vocabulario nuevo, porque cuando hay deficiencias en la interpretación, no es una traducción, solamente se interpreta, no es fidedigno. Entonces muchas veces cuando no se conoce una palabra, se deletrea y eso hace deficiente la interpretación del contenido. Entonces se trabaja un poco antes también la presencia del intérprete en este hábito, esta cultura de la comunidad de personas con discapacidad, permite que identifiquen este espacio como uno. Y en la muestra cultural, básicamente el objetivo que se persigue es visibilizar que no hay distinción en cuanto a talento y capacidades entre personas con discapacidad o artistas con discapacidad, irregulares o sin discapacidad. Y bueno, nos restan 6 minutos, así que prefiero centrarme en la parte de los resultados. En la parte de los resultados que tenemos aquí, quiero destacar que digamos, evidencia el estado actual de la comunidad de personas con discapacidad y del estado actual en general de nuestra sociedad con respecto a en materia de inclusión. Hemos tenido un público asiduo de 566 personas. Importante mencionar que esta primera edición tuvo una duración de 2 meses, aunque llamamos semestres, en realidad son 2 meses y medio, cerca de 3. Tuvimos un público asiduo de 566 personas, que son aquellas que asisten de manera continua a una o más de 2 actividades. Y también pudimos detectar que no solamente hablando de inclusión es hablar directamente de la comunidad vulnerable, sea mujeres transexuales, homosexuales o personas con discapacidad, sino en este caso de su entorno, que son los maestros, los cuidadores o monitores, las familias de personas con discapacidad, las asociaciones. O sea, esto quiere decir que para incluir a esta comunidad vulnerable es importante considerar la participación de su núcleo, de su comunidad. Tuvimos una participación de 341 personas con discapacidad. Dentro de las discapacidades, se recibieron discapacidad auditiva, motriz, visual, intelectual, neurológica y múltiple. Sin embargo, tenemos 72% de los asistentes no mencionaron su condición, lo que todavía visibiliza este sentir. No voy a mencionar cuál es mi discapacidad porque quizás no me puedan atender, no me reciban, y se vive con esta autoestigmatización y como testimonio les puedo decir que efectivamente así es. Cuando yo hacía mis solicitudes a la universidad no quería mencionar mi discapacidad, y para agradecer y visibilizar la participación de las asociaciones y academias, bueno, les quiero mostrar algunas de ellas. En cuanto a la asistencia, que es un factor importante, la Universidad de Guadalajara se ha hecho presente y ha participado. En cuanto a la parte de los externos, estos son asistentes de toda la República Mexicana, lo que ha permitido también el acceso. Esta pandemia, esta virtualidad permite aumentar los indicadores de acceso a la cultura. Y bueno, en cuanto a los participantes, aquí quiero destacar, lo demás ustedes lo pueden ver o leer, que el porcentaje de artistas con discapacidad es menor, porque en realidad esta comunidad vive de una intersección que es pobreza, analfabetismo y su discapacidad. Y bueno, no pueden tener tanto acceso a formación. Hay muy pocas academias de formación artística incluyente. Este programa intenta dar esto, incluso cuando
se hace la muestra cultural, se les da esta capacitación, esta asesoría, y yo como productor trato de potencializar el producto artístico expuesto, o incluso, pues ya que estamos en una facultad, tratamos de conseguir maestros y comunidad de personas con discapacidad, entre otras herramientas que utilizamos para potencializar las habilidades artísticas o de análisis que tiene la persona con discapacidad. Es importante aquí mencionar que, bueno, sí ha sido todo un desafío, porque como todos nosotros sabemos, el institucionalismo marca todo para todos, todos igualitos, y aquí ninguno tiene más ni ninguno tiene menos. Y en realidad el asunto de la inclusión es centrarnos en las necesidades de la persona, como lo dice la Convención Internacional de Personas con Discapacidad. Y bueno, en algunas ocasiones tenemos que darles un monitoreo a la par de la conferencia, o incluso una asesoría personalizada previa. Por ejemplo, cuando se les da material en braille, se les envía el material previamente para que lo puedan estudiar. Entonces es una acción de inclusión que va acompañada de equidad, y no por eso le estamos dando menos a alguien, ¿sí? Entonces es un tanto como romper estos, digamos, esquemas que tienen las instituciones, y sí darles una atención personalizada como en las escuelas particulares. Y un caso de estudio que hace esto, en el que tuve la fortuna de estudiar, es la Universidad de Leeds en Inglaterra, que fue la primera universidad incluyente en el mundo, y Gallaudet University, que es otra universidad en Estados Unidos para sordos, las cuales sirvieron como referente para empezar a desarrollar este tipo de proyectos incluyentes. Y bueno, pues nos restan 6 segundos. Hasta aquí mi exposición. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, estaré encantado de recibir, tanto yo como la doctora, sus comentarios, porque el asunto de inclusión pues nunca termina, es algo que siempre se puede aprender de ello. Aquí tienen nuestro correo, mi WhatsApp, y bueno, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación. En un momento vamos a comenzar a dar lectura a las preguntas y comentarios que haya hecho el público. Si algún participante o asistente lo desea, puede compartirnos dudas, comentarios hacia los ponentes en el chat. Agradeciendo a todos la participación y, bueno, también su asistencia. Bueno, voy a leer la primera que tengo acá, que pertenece a Mariana. No, le interrumpo tantito. A la persona sorda está levantando su mano. ¿Quiere comentar? Ok, ¿nos lo puedes interpretar, por favor? Claro que sí. Quiero agradecer, la verdad, es muy valioso todo el trabajo que han realizado a favor de la inclusión. Quiero agradecer esto realmente, todos estos proyectos que han llevado a cabo. También la parte de la inclusión en el arte y la cultura, es muy admirable que se haya puesto el ojo sobre ello. Y siendo honrado, comenzar la inclusión dentro de las instituciones es una labor difícil, es una labor ardua, lleva sus retos, porque muchas veces no recibimos el apoyo que quisiéramos con las partes relacionadas. Entonces, quisiera, no sé si puedas profundizar un poquito más al respecto. ¿Cuáles han sido los retos que ha sido la inclusión de parte de las instituciones? Si pudieran comentar algo.
Bien, pues yo creo que uno de los retos más importantes y uno de los principales que sigue siendo es que la comunidad de personas con discapacidad, aún al día de hoy, después de conciertos y ya programas, no, le cuesta trabajo, todavía tenemos que invitarlos como si fuera el primer día, identificar un espacio institucional para ellos. No, dicen, ¿cómo? Es que yo no puedo salir del centro de rehabilitación y de lugares especiales. ¿Cómo yo voy a convivir con otras personas que no tienen discapacidad, ¿no? Pero es muy bonito, antes de que se diera la pandemia, por ejemplo, invitamos a un círculo de lectura a personas ciegas, y fueron más de 20 personas ciegas, un círculo de lectura, estaba lleno, y fue muy bonito decir, es que yo quiero acceder a los libros, quiero aprender, quiero saber, y eran personas pues de 45, 38 años que no podían haber accedido a esta cultura, ¿no? A estudiar o a las artes tradicionales. Entonces, es una labor. ¿Por qué? Porque sin la presencia de personas con discapacidad, es como, por ejemplo, tú ahorita, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener un intérprete si no hay alguien que lo necesite? Por eso es importante hacer una gestión de público, darles presencia a las personas con discapacidad y también hacerlos ver que su trabajo vale. Estamos nosotros en Articultura legitimando el trabajo de muchísimos artistas que tienen más de una década pintando, cantando, aún a pesar de su discapacidad. Entonces es un proceso que va a llevar tiempo, pero paso a paso lograremos que nosotros como comunidad de personas con discapacidad nos sintamos al arte y a la cultura como nuestra, nos apropiemos de nuestra cultura. Muchas gracias por tu explicación y de verdad aprecio eso. Tienes mucha razón y hay que seguir impulsando este tipo de proyectos. En lo personal, yo estoy en la ciudad de Tijuana, entonces he tenido retos en impulsar este tipo de proyectos inclusivos, pero muchas felicidades porque tú lo has logrado hacer muy bien. Muchas gracias. Esa era mi participación. Gracias. Ok, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, les comentaba que hay una pregunta aquí de Mariana Alarcón. Ella comenta que se va, pero quiere dejar una pregunta aquí para el doctor Mariano. Dice, veo en su ponencia que está buscando construir una aproximación diferente al modelo de comunicación tradicional que tiene que ver con la transmisión de un mensaje. Dice, permítanme, es que está fallando acá un poquito el cursor. Dice, mediación en lugar de medio, como cosas que acontecen y transforman. En ese sentido, me surge también la duda de si esta aproximación te permite ver dificultades en el proceso y proponer mejoras, ajustes, incluso principios que se puedan compartir y usar en otros espacios. Okay, bueno, gracias. Mira, a mí me asombra, felicito a la universidad organizadora de la Ciénaga Michoacán y a los compañeros, colegas en general, porque considero yo que he visto la primera edición de este coloquio, a las ediciones ahora y a los compañeros que conforman esta mesa y compañeras, obviamente, creo que ha subido muchísimo el nivel conceptual del trabajo en gestión. Muchas veces antes, pues los trabajos de investigación, porque es un coloquio de investigación, eran puramente descriptivos de procesos, y ahora veo como una intención que yo juzgo muy importante de generar una discusión conceptual acerca de lo que estamos haciendo en la gestión.
y en mi caso, bueno, a través de la comunicación. Sí, efectivamente los conceptos pues permiten visualizar realidades, permiten enfocarlas, permiten trabajarlas y de alguna manera atenerse, digamos, a lo que surge de ellas. No siempre modularlas como uno quisiera. Realmente algo que está presente en el término transducción, a diferencia del de transmisión que usualmente utiliza la comunicación, es que estamos en un campo de fuerzas y de discursos múltiple, variable y realmente de muy difícil manejo. Uno propone algo y a partir de esa propuesta, digamos, se entrelazan una serie de factores que son indeterminables, indecidibles. Es imposible saber realmente qué efectos finales va a tener. Uno puede proponer un ensamblaje de determinadas cosas con cierta conciencia, con cierta estrategia, con cierta, como decía una de las ponentes, de las primeras creo, la compañera oriental del Uruguay, que uno tiene que hacer un diagnóstico, efectivamente tiene que hacer un diagnóstico, pero ese diagnóstico nunca puede ser exhaustivo, ni puede dar cuenta de toda la multiplicidad de fenómenos culturales que existen. Por poner un ejemplo, qué sé yo, porque existen estos términos de mediación justamente para dar cuenta de cómo suceden cosas imprevisiblemente, y siempre han sucedido, mucho antes de que hubiera gestión cultural. Como por ejemplo, qué sé yo, la jarana en el son jarocho fue aliarse con las décimas, que eran una poesía, una forma poética muy, muy española. Bueno, la jarana que viene de la guitarra, del oud, de árabe, y fue a generar discursos políticos y eróticos, cómo esa forma se revitalizó a partir de ciertos grupos que empezaron a tomar una actitud de difusión pedagógica del son jarocho a finales del siglo XX. Hay fenómenos así en la cultura, ¿no? Entonces uno interviene en un espacio con una serie de actividades y propuestas, pero justamente en las transducciones que suceden en ese campo múltiple, pues uno tiene que ir monitoreando justamente cuáles son los efectos y actuando en función de ellos. Esto es lo que permite la conceptualización, porque si no uno iría con una idea y diría, bueno, si esto no funcionó, pues ya me voy pues a otra cosa, o puede al revés, entusiasmarse demasiado porque algo funciona y realmente lo que sucede es que pues el público está entusiasmado no por el contenido, por ejemplo, de una canción o de una expresión, sino por la forma en que se interpreta o por la simpatía del intérprete, etcétera, etcétera. Entonces hay múltiples factores y la conceptualización permite justamente empezar a distinguirlos, ¿no? Y posicionarse en relación. Bueno, los invito a leer los comentarios de aquí mismo de la sala, donde hay felicitaciones para los ponentes, y al mismo tiempo pedirles por favor que escriban la palabra presente a quienes deseen contar con la participación contada. Y bueno, para finalizar, hay una última pregunta aquí registrada. La pregunta es de Ángeles Moreno y pregunta específicamente desde el planteamiento cómo ha de ser el comunicador en el proceso cultural colectivo desde la perspectiva expuesta, también para el maestro Mariano. Bueno, voy a pasarle, si quieren participar otros también, me parece que el comunicador justamente pues tiene que estar abierto. En principio no es un emisor,
es más que nada un receptor que capta la multiplicidad de discursos y la multiplicidad de fuentes que hay en el ambiente. Y pues trata de ponerlos, de generar espacios, ¿no? Yo creo que una de las funciones fundamentales de la gestión y de la comunicación en relación con la gestión es generar espacios de encuentro y espacios de diálogo, favorecer estos ensamblajes. Cortito para dar lugar a otros. Bueno, no hay más preguntas. Incluso los ponentes aquí mismo en el chat están compartiendo redes para poder encontrar su trabajo. Si quieren avistarlos, pues aquí están los links. Y ay, sí, eso estaría genial. Perdón, claro, que nos dejemos Instagram, páginas para estar en contacto, me parece que sería genial. Sí, por supuesto, pueden poner aquí su contacto o redes para ser contactados por sus demás compañeros. Creo que en la oferta cultural, las muestras culturales que mencioné, nada más se las compartí a una sola persona. Entonces ahorita las acabo de volver a compartir. Y la doctora Rosa María y un servidor, ya compartimos nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Y pues bueno, muchísimas gracias a la universidad porque nos han felicitado por el acto de inclusión y quiero pues al contrario agradecer en nombre de la Universidad de Guadalajara, a la doctora Rosa María Alonso, a los organizadores por permitirnos molestarlos con el intérprete y darnos esta oportunidad de hacer accesible este contenido tan interesante y tan próspero en materia de gestión cultural. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a José Antonio y a Obed también, ¿cómo es? ¿Así? Intérprete de lengua de señas mexicana. Ah, sí, gracias. Bueno, pues sin más, damos por terminada esta sexta mesa del quinto coloquio de investigación en gestión cultural. Muchas gracias a todos los asistentes y participantes. Hasta luego. Muchas gracias, un buen día a todos. Gracias a todos. Un placer y un honor compartir esta mesa. Gracias, lo mismo, un placer. Gracias por la escucha. Gracias. Muy interesante, Florencia, tu presentación también. Gracias a todos y a todas. Gracias.